Escucha Filosofía, un programa de podcast que pone voz a las ideas. Hoy día 21 de noviembre, el Departamento de Filosofía inaugura el podcast Escucha Filosofía, un podcast en el que participa el alumnado de segundo de bachillerato de la asignatura de Historia de la Filosofía. Lo hacemos ya pasado el Día Mundial de la Filosofía, declarado por la UNESCO para el 16 de noviembre de cada año, y que celebró nuestro departamento junto con algunos de sus alumnos, con una lectura en el hall de Elías Arenas de San Pedro. El episodio que ahora escuchas se titula Literatura y filosofía frente al totalitarismo, un diálogo entre Frank Kafka y Hannah Arendt. Hay muchas maneras de definir qué es la filosofía, tantas como filósofos se dedican a ella. De este primer trimestre, que para el alumnado ha estado marcado por la filosofía de Platón, podemos desprender que la filosofía es el método por medio del cual el ciudadano debe ejercer la política en democracia de una manera justa. Y es que la filosofía nos ayuda a buscar el significado de aquellos conceptos que necesitamos para vivir en comunidad. Hemos visto que la democracia no viene hecha, acabada de una vez por todas, sino que se decide a cada momento. Es por ello que cuando la democracia nos exige preguntarnos si las decisiones que tomamos son justas, la filosofía nos exige preguntarnos qué es la justicia. Cuando la democracia nos exige preguntarnos cómo saber si una creencia es conocimiento, y no una opinión falsa con apariencia de verdad, la filosofía nos exige preguntarnos qué es la verdad. Cuando la democracia nos exige preguntarnos si una acción es buena, la filosofía nos exige preguntarnos qué es la virtud o qué es el bien. La filosofía nos proporciona, pues, una brújula con la que orientarnos y apuntar a la verdad cuando hablamos, apuntar a la justicia cuando decidimos y al bien cuando actuamos. La filosofía, en este sentido, nos ayuda a hacer de este mundo un lugar verdadero, bueno, justo, un lugar, en definitiva, un poquito más bello. Todo esto suena muy utópico, ¿verdad? Decía el filósofo alemán Wilhelm Friedrich Hegel que la filosofía se asemeja a la lechuza que alza el vuelo al atardecer, una vez que el día ya ha acabado y la noche nos envuelve con su oscuridad. Hasta no mucho, los filósofos le habían dado muy poca importancia o ninguna a los acontecimientos de la historia. Pero estos filósofos olvidaron que la filosofía, si no tiene una orientación práctica, tan solo es palabra disuelta en el viento. La intención con la que hemos realizado este podcast es arrojar luz, verdad y justicia sobre dos periodos de la historia que fueron muy oscuros, muy extraños, por no decir que fueron inimaginables. El primero se sitúa a principios del siglo XX, en la Europa central, anterior a la Primera Guerra Mundial. En este momento, los ciudadanos de las potencias europeas asisten al nacimiento de una manera de organización de la sociedad en la que el aparato del Estado y sus mecanismos de control se agrandan de una manera hasta entonces desconocida. La desaparición del individuo disuelto en la masa y la administración de la vida por medio de la burocracia hacen posible que un escritor como Frank Kafka desarrolle un tipo de literatura fantástica en la que refleje el sinsentido de una existencia abrumada por el mecanicismo y la monotonía de la cotidianidad. Un mundo serial, sin cabida para la espontaneidad de la belleza, una racionalidad ridícula de procesos administrativos que remiten a multitud de papeles. Veremos cómo la literatura de Kafka, a través del surrealismo, el humor y lo extraño, apunta hacia ese exterior de la totalidad de un estado sin puertas ni ventanas. El segundo acontecimiento histórico se sitúa a final de la Segunda Guerra Mundial, en la mirada de aquellos soldados
que habiendo derrotado al nazismo se asoman al horror abismal de los campos de concentración. Lo que allí encuentran se sitúa más allá de lo imaginable por nadie hasta entonces. Lo que allí encuentran, para la filósofa Hannah Arendt, escapa a todo lo pensado por historiadores y filósofos hasta la fecha. ¿Cómo pudo ocurrir que una sociedad democrática, tan prolífica en científicos y pensadores como fue la Alemania durante la República de Weimar, llevase a los hornos a millones de personas a causa del odio y de un modo tan espeluznantemente racional? Comenzamos nuestro viaje histórico, literario y filosófico en la ciudad de Praga. Franz Kafka nació el 3 de julio del año 1883 en esta ciudad checa, capital del Reino de Bohemia, entonces Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia de clase media alta. Tenía 3 hermanas menores, llamadas Eli, Vali y Odla. Su madre, Julie Lowy, provenía de una familia urbana practicante de la religión judía, y Hermann Kafka, su padre, una figura tosca y autoritaria, era un comerciante rural, también de origen judío, que había conseguido amasar una gran fortuna como tendero de la capital eslava. Después de acabar los estudios de enseñanza media en colegios alemanes, y ante la insistencia de su padre, dio inicio en el año 1901 a los estudios de Derecho y Germanística en la Universidad Alemana de Praga. En el año 1906 logró terminar sus estudios de leyes y un año después obtuvo un trabajo en una empresa dedicada a seguros, de nombre Assicurazioni Generali. Descontento con su empleo, Kafka consiguió ingresar en un organismo público, el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, puesto de trabajo en el que permaneció hasta su muerte. Gracias a esta colocación y a pesar de que este nuevo empleo no colmaba sus inquietudes intelectuales, Franz logró tener mucho más tiempo libre que dedicó al cultivo de la pintura y sobre todo de la escritura, aficiones no muy bien vistas por su padre, un hombre práctico, carente de sensibilidad artística. Kafka, alegre y afable con sus compañeros, también mantenía una personalidad ansiosa, desplazada y huraña, que desahogaba en su tiempo libre mediante su imaginación y creatividad literaria, creando situaciones sombrías, angustiosas y opresivas. Así es su literatura. Podríamos decir, a partir de su vida, que la figura de Franz Kafka en la literatura es la de aquellos escritores en que no existe gran diferencia entre su personalidad, los acontecimientos que han forjado su existencia y la temática propia de sus novelas. En 1916, el resultado de su dedicación literaria fue la novela La Metamorfosis. En ella relata la historia fantástica y extraña de un viajante de comercio que una mañana se despierta transformado en un horripilante y cómico insecto. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre ambombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las 4 paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era un viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recordado de una revista, y había colocado un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada, con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso. Se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa de alféizar de la ventana. Lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras.
La vida cotidiana, tal y como transcurre en nuestras sociedades modernas, no deja apenas espacio a la libertad, a la belleza, al juego, a lo inesperado, sumiéndonos en una sucesión mecánica de tareas, horarios, compromisos, que hacen que cada día sea igual que el que dejamos atrás ya en la noche. En esta novela, Gregorio Samsa, el protagonista, se despierta una mañana transformado en un horripilante insecto, suceso a la par traumático y siniestro, que lo llevará a dudar acerca de si se encuentra viviendo un sueño en varias escenas de la novela. El sueño, en este sentido, funciona por un lado como un mecanismo por el que la trama de la novela introduce lo inesperado en mitad de la cotidianidad de una vida ordinaria, irrumpiendo y desestabilizando la cadena lógica de hechos y acciones que se esperan del protagonista aquel día. Por otro lado, funciona como un modo de sustraerse y de poner en duda el sentido de esa vida cotidiana, oponiéndole lo absurdo de la transformación y todo lo que ésta implica. Aquel despertar en esas condiciones, pues le conducirá a una reflexión angustiada en el interior de su habitación, de espaldas a su familia y al responsable de la empresa, que acude advertido por su ausencia aquel día en el trabajo. ¿Quién no se ha visto en el interior de sus sábanas, buscando los argumentos más razonables por los que tenga sentido levantarse una mañana, al toque del despertador, para cumplir con unas obligaciones exigidas por la sociedad? Pues esto es lo que le ocurre a Gregorio, y lo que expresa muy bien Kafka a partir de la denuncia de estas condiciones de existencia en su época. Y quizá podemos ver en la transformación del propio personaje un trasunto de aquellos que, no plegándose a las razones de un mundo maquinal, se ven observados como bichos raros. Es precisamente este carácter absurdo de la trama de sus novelas y su compromiso por denunciar el modo de vida en su sociedad lo que le llevan a escribir dos novelas de temática similar tituladas El castillo y El proceso. Es muy curioso que tanto la metamorfosis como el proceso inician con un protagonista que despierta una buena mañana y de repente se encuentre con una realidad extraña y en una situación en que le resulta imposible saber si ha despertado a la propia realidad o sigue en un terrible sueño. En el proceso, la trama se inicia una mañana en la que Joseph K., el protagonista, se despierta en su cama con la cara recostada aún sobre la almohada. Aquella mañana todo parece no ir como de costumbre, pues son las 8 y aún espera hambriento el desayuno por parte de la cocinera de su casera. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le llevaba todos los días a eso de las 8 de la mañana el desayuno a su habitación, no había aparecido. Era la primera vez que ocurría algo semejante. K. esperó un rato más. Apoyado en la almohada, se quedó mirando a la anciana que vivía frente a su casa y que lo observaba con una curiosidad inusitada. Poco después, extrañado y hambriento, tocó el timbre. Nada más hacerlo, se oyó cómo llamaban a la puerta y un hombre al que no había visto nunca entró en su habitación. Era delgado, aunque fuerte de constitución. Llevaba un traje negro ajustado, que, como cierta indumentaria de viaje, disponía de varios pliegues, bolsillos, hebillas, botones y de un cinturón. Todo parecía muy práctico, aunque no se supiese muy bien para qué podía servir. «¿Quién es usted?», preguntó Joseph K., y se sentó de inmediato en la cama. El hombre, sin embargo, ignoró la pregunta, como si se tuviera que aceptar tácitamente su presencia, y se limitó a decir: «¿Ha llamado?». Finalmente recibe la visita, en el interior de su propia habitación, de un funcionario que le notifica que ha sido detenido y que se abrirá un proceso judicial en su contra. A partir de aquí, K trata de defenderse por todos los medios de un delito que además desconoce, puesto que ni la administración ni su propio abogado se lo comunican en ningún momento de la novela. Hizo un movimiento como si quisiera desasirse de los dos hombres, que, sin embargo, estaban situados lejos de él, y se dispuso a irse. «No», dijo el hombre de la ventana. Arrojó el libro sobre una mesita y se levantó. «No puede irse, usted está detenido». «Así parece», dijo K. «¿Y por qué?», preguntó a continuación. «No estamos autorizados a decírselo. Regrese a su habitación y espere allí. El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en el momento oportuno. Me excedo en mis funciones cuando le hablo con tanta amabilidad, pero espero que no me oiga nadie excepto Franz. Y él también se ha comportado amablemente con usted, infringiendo todos los reglamentos. Si sigue teniendo tanta suerte como la que ha tenido con el nombramiento de sus vigilantes, entonces puede ser optimista». K. se quiso sentar, pero ahora comprobó que en toda la habitación no había ni un solo sitio en el que tomar asiento, excepto el sillón junto a la ventana.
Inicia entonces una serie de entrevistas con varios personajes, su tío, su abogado Lina, la asistente del abogado, un retratista de juicios, un sacerdote, personas que a su parecer podrían revelarle ciertos aspectos del caso para ayudarle en su defensa, pero que en realidad sus aportaciones no le son suficientes para desentrañar nada. K tiene la sensación con esto de que se ve inmerso en un proceso judicial invisible o que se desarrolla a sus espaldas. Y esta frustración, además, se ve reforzada por un sentimiento de aislamiento social, puesto que todo el mundo a su alrededor le observa con una mirada cómplice de quienes le acusan. Pero nadie dice nada. Es quizá el propio proceso judicial, y no su fin, llega a pensar, o no la sentencia, es el propio proceso una condena. ¿Cómo te imaginas el final?, preguntó el sacerdote. Al principio pensé que terminaría bien, dijo K. Ahora hay veces que hasta yo mismo lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú? No, dijo el sacerdote. Pero temo que terminará mal. Te considerarán culpable. Tu proceso probablemente no pasará de un tribunal inferior. Tu culpa, al menos provisionalmente, se considera probada. Pero yo no soy culpable, dijo K. Es un error. ¿Cómo puede ser un hombre culpable? Así, sin más. Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro. Eso es cierto, dijo el sacerdote, pero así suelen hablar los culpables. ¿Tienes algún prejuicio contra mí?, preguntó K. No tengo ningún prejuicio contra ti, dijo el sacerdote. Te lo agradezco, dijo K. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil. Interpretas mal los hechos, dijo el sacerdote. La sentencia no se pronuncia de una vez. El procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia. Son varios los aspectos con los que podemos asemejar la literatura de Franz Kafka con el análisis que la filósofa Hannah Arendt lleva a cabo acerca del nazismo y de su régimen de terror. Mientras que Kafka emplea lo extraordinario para desvelar lo absurdo de la propia vida cotidiana de las sociedades industriales y burocratizadas, Hannah Arendt hace lo propio invitándonos a pensar en la realidad tan extraordinaria que los totalitarismos construyen para gobernar el miedo de las personas que viven en ellos. Mientras que Kafka en su novela El proceso denuncia la falta de libertad y el empequeñecimiento del individuo ante procedimientos judiciales y burocráticos, Arendt nos muestra cómo tanto la dignidad de las víctimas como la capacidad de reflexión de los funcionarios totalitarios quedan escondidas tras el imperio de los formularios, de las firmas y de los procesos por medio de los que se fabrican cadáveres en serie. Mientras que Kafka apela al absurdo como mecanismo de escape ante esa totalidad cerrada que es la cotidianidad oficinesca, Arendt denuncia cómo el Estado totalitario hace pasar como normalidad una situación que no tiene lógica ni sentido alguno. Arendt nace el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, hija única de padres judíos de origen ruso. Huérfana de padre a los 7 años, no tuvo una infancia demasiado feliz. Formada en Königsberg, estudia filosofía y teología entre 1924 y 1928 en la Universidad de Marburgo, bajo la dirección de Martin Heidegger. En 1933 es inhabilitada para la enseñanza en universidades alemanas por ser judía. Allí lucha contra el nazismo y en otoño de 1933 escapa a París, donde trabaja rescatando a niños judíos para enviarlos a Palestina. En 1935 realiza su primer viaje a Palestina. Trabaja en la Liga Internacional contra el Antisemitismo y a partir de 1938 en la Agencia Judía de París. En 1940 es deportado al campo de Gurns, pero consigue un visado para viajar a los Estados Unidos. Allí comienza a colaborar con el semanario alemán Aufbau. En 1944 dirige los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción de la Cultura Judía Europea y unos años después se convierte en la directora de la Organización para la Reconstrucción de la Cultura Judía. En 1951 alcanza la ciudadanía norteamericana y aparece en 2 de sus libros más importantes. Uno es el titulado Los orígenes del totalitarismo. En este libro, Arendt trata de comprender el fenómeno político del totalitarismo, las causas de su auge desde la democracia, la propaganda y el lavado de cerebro a que se sometió a la población alemana
y los campos de concentración pensados como un sistema de fabricación de cadáveres fría y siniestramente racional. No existen paralelos para la vida en los campos de concentración. Su horror nunca puede ser abarcado completamente por la imaginación por la simple razón de que permanecen al margen de la vida y de la muerte. Nunca puede ser totalmente descrito por la razón de que el superviviente retorna al mundo de los vivos, lo que le hace imposible creer por completo en sus propias experiencias pasadas. Es como si hubiera tenido que relatar lo sucedido en otro planeta, porque el estatus de los internados para el mundo de los vivos, donde se supone que nadie sabe si tales internados viven o han muerto, es tal como si jamás hubieran nacido. Por ello, todos los paralelos crean confusión y distraen la atención de lo que es esencial. El trabajo forzado en las prisiones y en las colonias penitenciarias, la deportación y la esclavitud pertenecen, por un momento, a ofrecer comparaciones válidas, pero en un examen más atento se advierte que no llevan ni a ninguna parte. Los hombres, en tanto que son algo más que ración animal y realización de funciones, resultan enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. El totalitarismo no busca la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad. Precisamente porque los recursos del hombre son tan grandes, pueden ser completamente dominados solo cuando se convierte en un espécimen de la especie animal hombre. Por eso, el carácter es una amenaza e incluso las más injustas normas legales constituyen un obstáculo. Pero la individualidad, es decir, todo lo que distingue a un hombre de otro, resulta intolerable. Mientras que todos los hombres no hayan sido hechos igualmente superfluos, y esto solo se ha realizado en los campos de concentración, el ideal de la dominación totalitaria no queda logrado. Para hacernos una idea de las dificultades que la filosofía encontró para pensar la barbarie del nazismo, intentemos resolver el siguiente problema. ¿Podremos representarnos el mayor mal imaginable que se pudiese infligir a una persona más allá del cual no fuese posible imaginar uno peor? Difícil, ¿verdad? Los ciudadanos alemanes, ajenos a los crímenes que su Estado estaba cometiendo en los campos de concentración, tampoco podían imaginar que ese mal estaba siendo posible, hasta que la liberación destapó lo inimaginable. La comunidad judía, las víctimas, pudieron imaginarlo, pero no pudieron creer en su realidad, interpretando tal acontecimiento como parte de su mítica Shoah. Para supervivientes del Holocausto, que posteriormente se dedicaron a la literatura, como Elie Wiesel con su Trilogía de la Noche, o Primo Levi con Si esto es un hombre, solo cabe superar un acontecimiento traumático cuando traemos su experiencia a la memoria y lo narramos. No obstante, tras la narrativa de estos escritores, parece latir la conciencia de que el lenguaje y sus recursos expresivos de ninguna manera pueden agotar lo que allí ocurrió. Los acontecimientos sufridos en Auschwitz son el símbolo de un mal que desborda la imaginación, de un mal imposible de contar porque hace perder el aliento, de un mal, en definitiva, impensable, casi imposible y, sin embargo, real. Nos dice Hannah Arendt, como los movimientos totalitarios existen en un mundo que en sí mismo no es totalitario, se ven forzados a recurrir a la propaganda. En el año 1941, el campo de concentración de Auschwitz fue presentado a la comunidad internacional y a la Cruz Roja como un balneario en el que los judíos pudiesen refugiarse frente al odio. Mentira. El totalitarismo en el poder necesita crear una realidad ficticia, por medio de una estrategia de propaganda que proyecte hacia afuera una realidad acomodada a las democracias liberales y que diseñe en el interior una realidad que pueda acoplarse a sus mentiras.
La propaganda de masas fabrica un mundo ficticio, lógicamente consistente, en el que desaparece la incertidumbre y en el que nada ocurre por casualidad. Toda crisis social o económica inesperada, toda promesa que no puede ser cumplida, todo error de cálculo por parte del gobierno totalitario se justifican por una conspiración global. Más específico, la propaganda totalitaria que las amenazas directas y los crímenes contra individuos es, sin embargo, el uso de las soluciones directas, veladas y amenazadoras contra aquellos que no atendían a sus enseñanzas y, más tarde, contra quienes no prestaban atención a los crímenes en masa, indiferenciadamente cometidos contra culpables e inocentes. La propaganda comunista amenazaba al pueblo con perder el tren de la historia, con permanecer desesperadamente retrasado con respecto a su tiempo, con gastar sus vidas inútilmente de la misma manera que el pueblo era amenazado por los nazis con vivir contra las leyes eternas de la naturaleza y de la vida, con una irreparable y misteriosa deterioración de su sangre. El fuerte énfasis de la propaganda totalitaria en la naturaleza científica de sus afirmaciones ha sido comparado con ciertas técnicas publicitarias que también se dirigen a las masas. Y es cierto que las columnas publicitarias de cada periódico denotan ese cienticismo por el que un fabricante demuestra los hechos y cifras con ayuda de un departamento de investigación, que el suyo es mejor detergente del mundo. También es cierto que existe un cierto elemento de violencia en las exageraciones imaginativas de los publicitarios, que tras la afirmación de que las muchachas que no utilizan esa marca específica de detergente pueden pasar inadvertidas por su vida y no consiguen un marido, alienta el salvaje sueño de un monopolio. El sueño de que algún día el fabricante del único detergente que impide que las muchachas se pasen inadvertidas pueda tener el poder de privar de marido a todas las muchachas que no utilicen su detergente. En estos ejemplos de publicidad comercial y de propaganda comercial, la ciencia es solamente un sustituto del poder. La obsesión de los movimientos totalitarios por las pruebas científicas cesa solo cuando llegan al poder. Los nazis prescindieron incluso de aquellos investigadores que estaban dispuestos a servirles, y los bolcheviques emplearon la reputación de sus hombres de ciencia con fines enteramente anticientíficos y les obligaron a desempeñar el papel de charlatanes. El peor mal imaginable se inicia en las oficinas de deportación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Tercer Reich alemán. La propaganda oficial del Estado ha engañado a millones de judíos comunicándoles la posibilidad de exiliarse de territorio alemán. Allí se disponen una serie de dependencias a lo largo de las cuales cada persona transita, rellenando y firmando formularios. El procedimiento administrativo se asemeja a una cadena en serie compuesta por distintos funcionarios que recogen la información y el pago de tasas. Después de toda una inteligencia de ingeniería logística, diseña una organización bien preparada en la que cada tren sale a su hora, sin solapamientos, cumpliendo con el cupo de judíos exactos que el campo espera que lleguen a cada semana. El engaño se descubre cuando cientos de personas son apiladas en los vagones, como si fueran mercancía, sin espacio personal y viajando de pie durante semanas. Al llegar a la estación, los oficiales de las SS abren las compuertas del vagón y los cuerpos apiñados caen a las vías como cosas. Al llegar al campo de concentración, se comunicará a la mayoría de las personas que tomarán una ducha para desinfectarse. La realidad, sin embargo, seguirá formando parte de esa planificación sistemática de la producción de cadáveres. Cientos de personas serán almacenadas en grandes habitáculos de hormigón armado, en plena oscuridad, y se las administrará veneno en forma de gas. Estas tandas se continuarán por meses y años, logrando la aniquilación física de comunidades enteras, de manera bien organizada, racionando los mínimos recursos posibles y con los menores desechos. Aquellos judíos que eran seleccionados para trabajos forzados en el campo corrían incluso peor suerte. Eran almacenados en literas apiladas, en cuartos minúsculos sin las mínimas condiciones de salubridad. Eran sometidos al hambre, al frío, a golpes gratuitos y a vejaciones por parte de oficiales de las SS que no los veían como personas. Descubramos con Hannah Arendt la mentalidad que opera tanto en los diseñadores de la solución final como en sus perpetradores directos. El odio ideológico a la comunidad judía, con el que se programan las mentes del totalitarismo, permite que los nazis, tras destruir a la persona,
trate los cuerpos humanos como si fueran cosas de las que se dispone a voluntad, que se desplazan allí donde se necesitan, que se emplea como instrumentos de trabajo, que se golpean y que se almacenan. El campo de concentración se parece entonces a un complejo industrial, en el que se abandona la lógica de la ganancia económica y donde se fabrican cadáveres, para llevar adelante la empresa consistente en la desinfectación de Alemania. Los nazis diseñan todo un plan sistemático de destrucción de cuerpos. ¿Pero qué clase de horrible ser humano podría haber podido planificar y perpetrar algo así? Para averiguarlo, Hannah Arendt acude al juicio que se celebra en 1961 en Jerusalén contra Otto Adolf Eichmann. Esta es la mente tras el sistema de ingeniería y logística de la muerte. Un oficial considerado ingeniero y administrativo de la deportación en masa y uno de los responsables de la decisión sobre la solución final. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Eichmann, como otros tantos oficiales, colaboradores y simpatizantes del régimen, se fuga a Argentina. Allí vive escondido tras una identidad falsa durante 10 años, hasta que el Servicio Secreto de Israel, el Mossad, lo encuentra y secuestra llevándolo ante los tribunales. La acusación por parte de la comunidad judía construye su defensa en torno a la imagen de un Eichmann con una mente tan inteligente y tan brillante como retorcida, malvada y extraña a todo tipo de humanidad. Las víctimas, mientras dan su testimonio relatando las vivencias y horrores preparados por Eichmann, le miran y caen abatidas por el miedo con el que le perciben. Para los medios de comunicación, 15 años después de la guerra, Eichmann representa el tipo humano más malvado de la historia reciente. Y ahí se encuentra, en el banquillo de los acusados, protegido por una mampara de metraquilato. Eichmann es un hombre moldeable según las opiniones que se encuentran en los grupos de poder, siempre dispuesto a ser responsable de su trabajo y llevar a cabo las órdenes de sus superiores a tiempo y de manera eficaz. Es todo un profesional. Arendt descubre cómo, al igual que el nazismo había aplicado el progreso tecnocientífico y la productividad logística del modelo de producción industrial al exterminismo sistemático de masas, el tipo de mente que se escondía tras este horror era la de un medio de persona, siempre dispuesta a agradar a sus superiores para sentirse reconocido y ascender, y con una habilidad de organización y administración propia de los mejores profesionales de la industria. La diferencia es que Eichmann solo conocía o sabía hacer bien su trabajo como un profesional, pero no pensaba como una persona. Eichmann sabía cómo diseñar formularios, cómo organizar los departamentos del misterio y los funcionarios a su cargo, cómo diseñar tablas de horarios de salidas y llegadas de trenes, cómo fabricar cadáveres con la menor cantidad de tiempo y recursos, pero mientras firma las órdenes y planifica, no piensa para qué, y si lo piensa, por temor a perder su estatus y su vida, opta por dejar de pensar. Hannah Arendt busca recorrer el velo con el que el dolor de las víctimas y la mitología de los medios de comunicación han recubierto su personalidad y mirar más allá. Encuentra entonces un tipo humano muy común en las sociedades industrializadas y de masas. En su juventud, Eichmann comienza a trabajar como administrativo y agente comercial para la empresa minera de su padre. Más tarde se hace comercial para la radio y acaba desempeñando un puesto en la industria del petróleo. Arendt deduce de estos indicios su aspiración de medrar en su carrera profesional y autorrealizarse a sí mismo por medio de su éxito profesional. El lenguaje que emplea en sus intervenciones para la defensa en el juicio, advierte Arendt, está cargado de frases hechas y clichés sin mayor profundidad intelectual. Es un hombre simple y plano, que a primera vista no resulta aquel maquiavélico, brillante y cruel. Eichmann es un hombre moldeable según las opiniones que se encuentran en los grupos, siempre dispuesto a ser responsable de su trabajo y llevar a cabo las órdenes de sus superiores a tiempo y de manera eficaz. Es todo un profesional. Arendt descubre cómo, al igual que el nazismo había aplicado el progreso tecnocientífico y la productividad logística del modelo de producción industrial al exterminio sistemático de masas, el tipo de mente que se escondía tras este horror era la de un tipo medio de persona, siempre dispuesta a agradar a sus superiores para sentirse reconocido y ascender, y con una habilidad de organización y administración propia de los mejores profesionales de la industria. Dos autores, cada uno a su manera y desde su tiempo histórico, que ejemplifican muy bien para qué sirve la filosofía. Es cuando este mundo se sume en la oscuridad, cuando es difícil distinguir en él la realidad de la ficción,
el ser de la apariencia, la verdad de la falsedad, cuando la ideología enceguece la visión de los que prefieren no mirar, que la filosofía es la única antorcha con la que podemos orientarnos en esa oscuridad y restaurar aquellas ideas de verdad, justicia, bien, virtud y belleza.